Our God is an awesome God. Gozosos, ¿verdad?, de recibir la palabra del Señor. Vamos a entregarle a Él este primer día de la semana como una ofrenda de olor fragante para que Él tome cada día y podamos nosotros ser utensilios útiles delante de su presencia. Yo confío que la palabra que el día de hoy se va a implantar en nuestros corazones va a generar un fruto al 100% en nuestras vidas, que nos va a permitir regresar a nuestros inicios, a que nosotros podamos autoevaluarnos, que podamos ver qué es lo que hemos dejado de hacer a lo largo de este caminar, o qué es lo que nunca hemos hecho y debemos empezar a implementar. Porque ciertamente sabemos que la palabra de Dios es nuestro instructivo de vida, pero también se nos olvida que tenemos que acudir a Él cuando tenemos ciertas circunstancias. Por eso hoy les voy a presentar un pequeño manual que todos los cristianos deberíamos, o creyentes, ¿verdad?, deberíamos de aplicar en nuestras vidas, que son aquellas cosas básicas, aquellos cimientos que deberían de impactar nuestra vida para hacer o para llevar un estilo de vida o un comportamiento diferente a lo que el mundo nos quiere implementar o a lo que el mundo nos quiere moldear, sino que nosotros, por medio de este pequeño manual, que un manual significa que son una serie de pasos o una serie de herramientas que se nos dan para que las personas podamos desenvolvernos de la forma correcta. No es lo mismo un manual que un instructivo, porque en nuestro instructivo de vida, que es la Biblia, vamos a encontrar la solución, vamos a encontrar la respuesta, vamos a encontrar a Dios mismo, ¿verdad?, que hable a nuestras vidas. Pero sin embargo, un manual es aquello que tenemos a la mano, que podemos ocupar diariamente y hacer de esos comportamientos o de estas actitudes algo que cambie nuestra vida y que cambie la forma en la que las personas lleguen a percibir nuestra fe en Cristo Jesús. Le pido que incline su rostro solo para no distraerse. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, eres amoroso, eres misericordioso, porque tú llenas nuestra vida con tu presencia, porque constantemente estás mostrándonos tu gloria. Te pido, Señor, que en esta hora trabajes en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, que permitas que nuestras vidas sean transformadas por medio de tu palabra y que este instructivo sea útil para nuestra vida, para que podamos ser cambiados, para que aquellas actitudes que hemos llevado como un patrón de pecado o de mal comportamiento sea transformado, para que podamos caminar en esa verdadera vida en Cristo que tú nos hablas a través de tu palabra. Hoy ponemos en tus manos este inicio de semana, confiando, Señor, en que tú tomarás el control de cada día y seguirás siendo fiel, amoroso y seguirás extendiendo tu misericordia cada mañana, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y ponemos nuestro corazón dispuesto para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos enseñe, nos exhorte, nos dirija, nos redarguye y que también nos consuele si es necesario. Hoy nos entregamos a ti, Señor, y confiamos que esta palabra va a ser útil para nuestra vida, para que cambiemos nuestra forma de vivir y para que podamos agradarte, Señor, desde cualquier punto de vista, sin olvidarnos de aquellas bases, de aquellos cimientos de comportamiento que tú has dejado para marcar una diferencia de entre las personas que desconocen tu palabra, sino que seamos no solamente oidores, sino que seamos fieles hacedores de tu palabra, que no demos motivo para que nos señalen, Señor, y que lo que hablemos sea de congruencia con nuestras acciones, para que así, Señor, nuestro caminar sea en libertad y podamos alcanzar
la estatura del varón perfecto que la encontramos en ti, Cristo Jesús. Lo declaramos, te honramos, te amamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Tú eres el único, Señor, que merece toda nuestra adoración, que mereces todo, Señor, por cuanto tú lo ganaste, por cuanto tú nos has demostrado día con día que tú no mientes y que tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que, amados hermanos, sabemos que vamos a tener nuestro manual, ¿verdad? Que es aquello que tenemos a la mano. Sabemos que la Biblia, ¿verdad?, es una compilación de varios libros, pero que es inspirada por Dios. Pero un manual es algo completamente diferente, es algo pequeño, es algo que nosotros debemos de tener a la mano. Son acciones que deben marcar nuestra vida y marcar una diferencia entre los que creen y los que creemos en el Señor Jesucristo. Porque muchas veces caminamos o andamos como si no conociéramos la voluntad de Dios. Nuestras acciones reflejan ignorancia de lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero sin embargo a veces hablamos de la palabra, la expresamos, pero en el momento en el que nosotros no la aplicamos a nuestra vida, entonces le quitamos credibilidad a la palabra. Recordemos que la palabra es viva, pero es viva en el momento en el que nosotros la ponemos en acción. Si nosotros vamos por la vida solamente diciendo la palabra, sí va a tener cierto impacto en las personas, pero aún más impacto tendría si nosotros lo que hablamos lo hacemos. Entonces, lo que debemos de aprender es a llevar una vida que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, que lo que Él nos enseña por medio del instructivo, que es la palabra de Dios, nosotros lo apliquemos a nuestro diario caminar. Porque si nosotros solo nos enfocamos en predicar, pero no crear un testimonio, entonces ¿cómo van a creer las personas que existe un Dios que transforma? Pues si nosotros no somos el reflejo de aquello de lo que hablamos. De nada sirve crear un discurso o crear un ambiente en el que siempre que te vean, siempre que te hablen, tú sepas hablar de la palabra, la sepas manejar porque la has estudiado, porque la sabes discernir, pero no la sabes aplicar. El verdadero momento o el momento correcto para que las personas puedan ver el rostro de Jesús es cuando nosotros hablamos, pero también actuamos. No solamente podemos hablar, pero no actuar las cosas. Si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, debemos aplicarla. Y hay un error dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo hay un error que ha marcado una diferencia para que los congregantes no quieran transformar su vida. Y es que delegan la responsabilidad a los pastores, a los líderes, a aquellas personas que constantemente se congregan y tienen un cargo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hacen las personas que no tienen un cargo dentro de la iglesia? Delegan la responsabilidad de que lleven una mejor vida o una vida ejemplar a los pastores, a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a las personas que se encargan de limpieza, que se encargan de ser ujieres, que se encargan del diaconado. ¿Y qué hacen? Se escudan en eso y dicen, es que tú que eres hijo de pastor y es que tú que eres pastor tienes responsabilidad de llevar un estilo de vida diferente. Pero debemos de entender que en el momento en el que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, en ese momento nosotros también estamos llevando ese mismo compromiso que las personas que constantemente se ponen frente al altar o frente a una plataforma. ¿Por qué? Porque si tú también eres creyente de nuestro Señor Jesucristo, entonces tu andar
como creyente, como discípulo, debe de ser el mismo que llevaban los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos estar exonerándonos a nosotros mismos y delegándole la responsabilidad a aquellos que tienen un cargo dentro de la iglesia, porque ese es un error. Decir, es que porque tú eres hijo de pastor tienes mayor responsabilidad que yo y yo puedo llevar mi vida como yo quiera, porque pues al final de cuentas a mí nadie me va a señalar, porque yo no estoy al frente, porque mis papás no están al frente. Pero la palabra es aplicable para todos. Si tú dices, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él ha limpiado mi vida de todos mis pecados, que Él ha escrito mi nombre en el libro de la vida, tú en ese momento estás añadiendo un compromiso, porque Dios te está dando la oportunidad de ser llamado hijo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tu comportamiento debe de ser congruente también, y debe ser el mismo comportamiento que tú le estás delegando a aquellas personas que están al frente de una congregación. Porque qué fácil es decir, es que tú tienes mayor responsabilidad que yo. La responsabilidad es de todos llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no, entonces eres una persona tibia. Entonces el Señor no se agrada, no se complace de lo que tú estás haciendo. Está diciendo, bueno, tú estás aquí, pero pues realmente no me estás agradando, porque al no hacer mi voluntad, entonces pues yo como me voy a complacer de tus acciones, porque tú sabes lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que me agrada y lo que no me agrada, pero aún así tú decides no hacer lo que me agrada. Entonces tú eres tibio. Nosotros debemos de hablar la palabra, porque a eso nos mandó el Señor Jesús, a predicar, a hablar la palabra, a enseñar la palabra, a discipular por medio de la palabra, pero también nos manda a aplicarla, no solamente a enseñarla, porque si no la aplicamos nosotros, entonces ¿cómo van a poder creer los demás? Si no hay un testimonio que ellos puedan dar como una garantía, entonces son palabras echadas al vacío, porque no van a generar un impacto y no van a tener una garantía para la persona. La persona no va a tener esa seguridad de que realmente si hay un Dios que cambia, si hay un Dios que transforma, si hay un Dios que está vivo y que es capaz de cambiar mi condición para que yo pueda llevar una mejor vida, una vida saludable delante de la presencia de Dios, una vida agradable delante de la presencia de Dios. Por eso es importante que estos 14 pasos que yo les voy a decir a ustedes los tomen completamente en cuenta, porque son cosas fundamentales que muchas veces pasamos por alto. Son cosas que deberíamos, como dicen en el mundo, de ser nuestro pan de cada día. O sea, que todos los días hagamos estas cosas de una forma natural. Pero ciertamente como creyentes no lo hacemos de forma natural. Es más, a veces ni siquiera lo hacemos. Y eso que son la base, el sustento, lo básico. Sabemos que existe el nivel básico, el nivel medio y el nivel avanzado. Entonces un manual nos va a dar instrucciones básicas. ¿Qué es lo más fácil? Lo primero con lo que se debe de iniciar para agradar a Dios. Entonces quiero que me acompañen por favor al libro de Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Y dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que nosotros debemos de hacerlo, el primer punto de este manual, es que nosotros debemos de entregar nuestros cuerpos como sacrificio delante de Dios. Esto quiere decir que nosotros vamos a entregar de cada miembro, cada parte de nuestro cuerpo para que agrade al Señor.
Eso quiere decir que nosotros vamos a desprendernos de nuestra carne. No vamos a hacer caso a sus placeres, no vamos a hacer caso a su propia voluntad, sino lo vamos a entregar como un sacrificio delante de Dios. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pies van a ser un culto, un sacrificio vivo delante de Dios. Eso quiere decir que ya no vamos a actuar más conforme a los deleites de nuestra carne, sino vamos a someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Este es el paso número 1 que nos pide como deberes cristianos, porque dice que son deberes cristianos. No dice los deberes para los servidores, los deberes para los pastores, los deberes para los maestros o profetas o evangelistas. Dice los deberes cristianos. Eso quiere decir que nos corresponde a todos y cada uno de los que creemos en Jesús someter nuestra carne a la voluntad de Dios. No está haciendo distinción, no está diciendo solo los que son maestros, profetas, solo los que son apóstoles, solo los que son evangelistas, solo ellos. Está diciendo que todos tenemos el deber de entregar nuestra carne como culto racional delante de Dios. Eso quiere decir que vamos a dejar morir nuestra carne para que ahora viva Cristo en nosotros. Eso quiere decir que si teníamos comportamientos con nuestro cuerpo que desagradaban a Dios, debemos de entregárselo al Señor para que Él tome el control de nuestra vida y nosotros someter a nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Ya no vives para ti, vives para agradar al Señor. Ya no vives para complacerte a ti, sino vives para complacer la voluntad de Dios. Y aparte de esto, muchas veces nosotros ocupamos nuestro cuerpo como un instrumento de deshonra delante de Dios. Entonces, nos invita la palabra a que nosotros tenemos el deber cristiano de cambiar esas actitudes, porque afecta nuestra propia reputación, nuestra manera de vivir se ve afectada por esos comportamientos que no le agradan al Señor y que no solamente están mal delante de los ojos de Dios. Muchas veces deshonramos con nuestras actitudes a las personas, a la sociedad, porque estamos haciendo cosas que están afectando a otros, pero sobre todo, en primer plano, nos afectamos a nosotros mismos, porque estamos siendo un instrumento de deshonra delante de Dios. El punto número 2, vamos a leer el verso número 2 ahí, de capítulo 12 de Romanos, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra es clara. El punto número 2 de este manual es que debemos de transformar nuestro entendimiento. Debemos de tener la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar y no conformarnos a lo que el mundo, a lo que la gente, a lo que la sociedad nos dice que está bien, sino buscar en nuestro instructivo de vida, que es la Biblia, qué es lo que Dios opina sobre ciertas circunstancias que quieren tomar el control de nuestra mente y someter nuestro entendimiento a la voluntad de Dios. Porque muchas veces vamos por la vida con el mismo pensamiento que teníamos de antes de conocer a Cristo. Seguimos repitiendo esos patrones de comportamiento, de agresividad, falta de amor, desentendimiento, de individualismo, las costumbres, las tradiciones, aún las tenemos en nuestra mente y no queremos renovarla, sino que creemos que Dios nos tiene que aceptar de esta forma porque Él nos creó de esta forma. Pero recordemos que la palabra nos dice que Dios nos creó para hacer lo bueno. Sin embargo, hubo desobediencia por parte de los primeros pobladores de la tierra, que son Adán y Eva. Ellos
desobedecieron, deshonraron a Dios, y por medio de esto entró el pecado original a nuestras vidas. Eso quiere decir que la tendencia del hombre es al pecado, pero cuando acepta al Señor Jesús debe estar dispuesto a entregar la mente, el entendimiento, y debes de dejar esos raciocinios que ya habías aprendido, o esos modales o esas conductas, costumbres y tradiciones, y debes de entregárselas al Señor para que tú seas nuevo. Porque si no, eres la misma persona, solamente que te autonombras que eres cristiano. Entonces debemos de entender estos dos puntos principales. Debemos de entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Someter cada parte de nuestro cuerpo para agradarle. Esto no solamente va a ser de bendición delante de Dios, sino que los beneficiarios principales somos nosotros mismos, quienes con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestras manos, hemos quitado credibilidad a la palabra, y también hemos deshonrado nuestro propio cuerpo, o hemos entrado en un proceso en el que nos alejamos más y más de Dios de acuerdo a los comportamientos o las actitudes que tengamos. Pero si reconocemos a nuestro Señor Jesús y entregamos nuestro cuerpo, entonces nuestras actitudes, las actitudes corporales de nuestro cuerpo, la tendencia al pecado va a cambiar, y nosotros, como ya sometimos nuestra carne ya no va a anhelar hacer lo que está mal. Y el punto número 2 dice que debemos de transformar nuestro entendimiento. Eso quiere decir que debemos de dejar de cuestionar tanto la voluntad de Dios y aprender a iniciar de cero. Dios quiere que no tengamos esa aferración a lo que éramos antes, sino que nos dejemos transformar, porque muchas veces vivimos aferrados a lo que éramos y decir, es que cuando yo tenía 15 años yo podía tomar, fumar y beber y nadie me decía nada, y te lo dices orgulloso. Sin embargo, la palabra ya llegaba a nuestra vida y debemos de transformar nuestro entendimiento. Eso quiere decir que debemos de procesar la información, de analizar lo que hicimos mal en el pasado y no enorgullecernos de ello, sino cambiarlo, dejar a Dios que tome el control de nuestras vidas, el control de nuestras mentes, que el Espíritu Santo empiece a revelarnos lo que hicimos mal para que nosotros podamos tener una reconciliación con Dios. Porque muchas veces nos olvidamos o creemos que en el momento en el que aceptamos a Jesús nosotros ya no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos recuerde lo que hicimos mal antes de conocerle, para nosotros pedirle perdón y ponernos a cuentas. Porque llegará el momento en el que nosotros tengamos que pasar por un juicio, y todo lo que hicimos mal y todo de aquello que hicimos mal y nunca pedimos perdón delante de Dios, seremos juzgados. Entonces, dile: Dios, renueva mi entendimiento y ayúdame a recordar aquellas acciones o decisiones que yo tomé en el pasado que pueden afectar mi vida en el presente, para yo pedirte perdón y que tú me transformes y dejar que tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, me ayudes a transformar mi mente y a caminar de acuerdo a tu voluntad. Porque si vivimos en la lucha de lo que Dios quiere, pero seguimos aferrándonos a lo que somos o a lo que éramos antes de Cristo, entonces nunca vamos a caminar en libertad. Debemos de dejar que Dios transforme nuestro entendimiento, y también debemos de ser entendidos. Debemos de comprender que si nosotros actuamos de manera incorrecta en el pasado, esto va a tener consecuencias. Entonces debemos siempre estar poniéndonos a cuentas con Dios, y todos los días es una nueva oportunidad para transformar nuestro entendimiento. Todos los días hay algo nuevo que cambiar en nuestra manera de pensar.
pero siempre debemos recurrir a la palabra de Dios, que es nuestro instructivo de vida, pero de la mano de nuestro manual. Ya sabemos que tenemos pensamientos, que tenemos maneras de pensar que son equivocadas, pero ¿cómo lo vamos a transformar? Por medio de la palabra. Entonces, si nosotros aprendemos a empaparnos de la palabra, vamos a entender qué es lo que debemos de transformar en nuestra mente. Punto número 3. Me acompañan por favor al versículo número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso quiere decir que el punto número 3 de este manual, que es que nosotros debemos de pensar en nosotros mismos con cordura. Debemos de pensar, debemos de ponernos a analizar qué es lo que estamos haciendo mal, porque muchas veces nos tenemos en tan alto concepto y decimos, es que yo soy autosuficiente, es que yo soy independiente, es que yo soy de esta forma y yo soy perfeccionista y yo no necesito que nadie me diga, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé mis tiempos, yo sé mis horas y no me gusta que me cambien, que me modifiquen. Y dice la palabra que nosotros debemos de pensar en nosotros con cordura. Debemos de entender que no somos perfectos, que vivimos de acuerdo a nuestra propia forma de perfección. Sin embargo, Dios tiene su perfección absoluta y nos la muestra por medio de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros empezamos a creer que somos autosuficientes y que no debemos de depender de Dios, entonces no estamos pensando con cordura, porque la palabra dice que siempre debemos de vivir pegados a la vid. Nosotros siempre debemos de vivir pegados a nuestro Señor Jesús, porque nosotros somos débiles y somos personas que fallamos constantemente, que tenemos fortalezas, sí las tenemos, que tenemos debilidades, también los tenemos, pero sin embargo somos personas imperfectas, que estamos aprendiendo y conociendo a un Dios perfecto, que nos va mostrando lo que debemos de transformar. Pero el error es pensar que nosotros somos suficientes y que no necesitamos de nadie, porque la palabra nos dice que debemos de pensar con cordura, que debemos de pensar con inteligencia, que no tenemos que tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que Dios tiene de nosotros. Dios sabe que tenemos capacidades, que tenemos debilidades, que tenemos fortalezas. Dios las conoce, pero nosotros no podemos andar altivos por la vida diciendo es que yo soy, es que yo puedo, es que yo y el yo. Entonces, ¿en dónde entra la dependencia a Dios? Nosotros debemos de reconocer que tenemos dones y talentos que Dios ha depositado en nuestras vidas, pero la palabra dice que son para usarlos para su gloria, no para el yo que existe dentro de cada uno de nosotros, porque entonces estamos alimentando al monstruo del yo. Y es yo puedo, yo me he enfermado más que tú, yo he salido adelante solo, a mí nadie no he necesitado de nadie, cuando la palabra dice que todos necesitamos de Dios, que no existe ni siquiera uno que no necesite la palabra, que no necesite la presencia de Dios en su vida. Todos necesitamos de Dios, no somos autosuficientes, no somos independientes, nosotros dependemos de Dios y nosotros no podemos crearnos nuestro propio pedestal y ponernos ahí creyéndonos Dios, sino que debemos de reconocer que hemos fallado delante de Dios, que así como hemos hecho cosas buenas, agradables, perfectas delante de Dios, hemos hecho cosas que no le han agradado, que le hemos fallado, que le hemos sido infiel, que le hemos
defraudado, que lo hemos desilusionado. No todo ha sido bueno, todo lo que hemos hecho para Dios. Muchas veces en el proceso nos hemos perdido y le hemos fallado. Pero sin embargo, como sí tenemos un Dios perfecto, Él con su gran amor y misericordia nos perdona. Pero eso no quiere decir que yo mismo me voy a crear mi propio pedestal en donde todos me tengan que adorar porque yo soy bueno, porque yo soy amable, porque yo atiendo, porque yo no le doy molestias a nadie, porque yo soy así, porque yo sí soy entregado, o lo que usted quiera ponerle. Pero el punto es que nosotros no podemos idealizarnos como un Dios. Nosotros debemos de entender que así como tenemos cosas buenas, aún hay mucho que Dios tiene que trabajar con nosotros. Y eso debe de estar en nuestro manual, que es en nuestro bolsillo. O sea, siempre debe ser nuestro pan de cada día. Debemos de entender que aunque seamos agradables delante de Dios, le fallamos y por lo tanto no somos perfectos. Y no debemos de tenernos más alto concepto de nosotros mismos que el que Dios sabe que nosotros somos. Debemos de ser coherentes en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Debemos de analizar nuestra vida y dejar de ponernos nosotros mismos en ese pedestal y creer que Dios no conoce nuestra condición, cuando el que conoce perfectamente nuestra condición es Dios. Dios sabe que nosotros, claro que llegamos a hacer cosas que le agradan, pero también cosas que le desagradan. Y debemos de entrar en conciencia para crear nuestra expectativa real, o sea, nuestra forma real en el cual Dios nos ve, de Dios, nuestra propia vida, y dejar de exaltarnos o enorgullecernos cuando sabemos que entre todas las cosas buenas, en medio de esas líneas también hemos hecho cosas que no le agradan al Señor. Amén. Punto número 4. Quiero que me acompañe el libro de Romanos ahí mismo, 12, verso del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El punto número 4 que debemos de tener en nuestro manual, o sea, en nuestra mano, a la mano, es que debemos de aprender a reconocer la importancia de todos los miembros del cuerpo de Cristo, no menospreciando al que tenemos a un lado. Todos somos importantes delante de Dios. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, es que todos los miembros son importantes, pero todos tienen una función diferente. Eso quiere decir que no porque mi función aparentemente yo crea que es más importante que la que tiene el hermano que está a mi lado, es que tiene menos valor delante de Dios. Para Dios todos tenemos el mismo valor. Lo único que cambia es la función que tiene ese miembro del cuerpo de Cristo. Entonces no debemos de menospreciar la obra del hermano, debemos aprender a apoyarnos y debemos de entender que nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y también debemos de entender que si nosotros no funcionamos, entonces el cuerpo de Cristo camina a medias. Nosotros debemos de localizar la función que Dios ha puesto en nuestras vidas para que sirvamos dentro del cuerpo de Cristo, y en la función que tengamos debemos de perfeccionarnos. Si aquí dice la palabra, si el que es de servicio debe de servir, el que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Eso quiere decir que nosotros debemos de entender cuál es el lugar que Dios ha puesto para nosotros dentro del cuerpo de Cristo y debemos de funcionar.
Porque ¿de qué sirve un cuerpo si algunos miembros no están funcionando de la manera adecuada? Pues el cuerpo no está sano, sino que el cuerpo está enfermo. Si usted ya sabe cuál es su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, sea trabajado constantemente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no menosprecie su lugar dentro del cuerpo de Cristo, porque Dios mira su actitud, Dios mira su corazón, Dios mira con qué amor, con qué dedicación usted lo hace, y usted será recompensado por contribuir, por ser un miembro útil dentro del cuerpo de Cristo. Debemos de trabajar en conjunto para poder alcanzar la gloria de Dios. Debemos de trabajar en conjunto para que cada miembro pueda cumplir su función. No seamos de esas personas, como voy a ejemplificar. Está el cuerpo y, por ejemplo, hay personas que tienen un problema en el pulmón, y en vez de, y esa persona, supongamos que ese pulmón empieza a tener problemas, empieza a tener dificultades, y en vez de querer ayudar, los demás empiezan a querer atacar esa parte del cuerpo que es vital. Entonces el cuerpo pues se va enfermando miembro por miembro, porque sabemos la relevancia y la importancia que es el pulmón para el cuerpo. Nos permite respirar, y el respirar es lo que nos hace estar vivos en este cuerpo terrenal. Entonces, nosotros debemos de apoyarnos los unos con los otros de acuerdo a la labor que se nos fue encomendada por parte de Dios. Usted no menosprecie el trabajo de su hermano, pero también no menosprecie su labor dentro del cuerpo de Cristo, sino que hágalo con alegría, hágalo con gozo, hágalo con todo su corazón, porque la recompensa la veremos en los días postreros. Porque recuerde que lo que no se ve es mucho más real que lo que podemos ver. Entonces tengamos esa garantía que nos dejó nuestro Señor Jesús, de que en el día postrero nosotros seremos galardonados y recompensados, pero también porque fuimos unos miembros del cuerpo de Cristo, que ayudamos a nuestros hermanos cuando los vimos pasando momentos de dificultad, y cuando los vimos con misericordia y amor, y los incentivamos a que sigan sirviendo para que este cuerpo en Cristo siga avanzando a la presencia de Dios. No menosprecie usted lo que Dios le ha dado, porque Dios le ha dado dones, talentos, y lo ha puesto como una parte importante y fundamental del cuerpo en Cristo. Entonces, no se considere que usted es un injerto, o que usted es una úlcera o algo cancerígeno, sino que usted considere sea algo importante dentro del cuerpo de Cristo, que ayuda a que juntos lleguemos al propósito de Dios en la congregación, y que nuestro testimonio pueda impactar a las generaciones de allá afuera, que aún siguen expectantes e ignorantes de lo que es el ámbito del reino de los cielos. El punto número 5, quiero que me acompañe por favor. Ahí mismo vamos a seguir al verso 9 y 10. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos de amar, hermanos, amar. El punto número 5 de este manual nos invita a amar. Amar es, dice, sin fingimiento. No hay que hacerlo con hipocresía, no hay que hacerlo porque lo finjamos, porque pensemos que, ay, sí, solamente voy a actuar como que sí lo quiero, pero cuando se voltea no lo voy a querer, porque no hay eso en mi corazón, sino que debemos de dejar que Dios nos dé amor propio, porque dice la palabra que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces,
Cuando nosotros no amamos a los demás, quiere decir que ni nosotros mismos nos amamos, porque el que se ama a sí mismo, ama a los demás. Y lo hace de forma real, no lo finge, no lo estudia, no lo analiza, simplemente se desprende por amor, porque eso es verdaderamente amar, no es fingir, no es lastimar, y debemos de aborrecer lo malo, todo aquello que nos impida amar con libertad. Tenemos que tener un amor y un afecto genuino para los demás. Porque yo digo, es tan importante el amor, pero ahora lo han devaluado tanto que a cualquiera le dicen te amo sin sentirlo. Pero la palabra nos invita a amar de verdad, que cuando nosotros le digamos a alguien te amo, es porque realmente lo estamos sintiendo en nuestro corazón. Y debemos de ser constantes al decirle yo les amo en el amor de Cristo, y que sea real, porque cuando nos veamos se pueda notar ese amor, no que lo escribimos pero cuando nos vemos como que no se siente, sino que si lo escribimos y lo hablamos, cuando veamos a la persona se sienta ese amor mutuo, amor fraternal, o ese amor real que Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de dar. Y existen dos problemas. El primero es que o no te amas a ti mismo y no tienes la capacidad de amar a los demás, y empiezas a ver siempre los defectos y las debilidades. U otra es que nunca nadie te ha amado y no puedes sentir amor. Y no has experimentado el amor de Dios que cubre y sana esas heridas. Esas son dos cosas diferentes. O quizás tú no te amas lo suficiente como para poder amar a los demás, o nunca nadie te ha amado y por eso no has podido sentir el amor de Dios. Porque el que ha recibido amor sabe dar amor, y el que se ama sabe dar amor, porque se ama, se procura. Entonces, qué tristeza es ver a gente que no se ama y que no ama al prójimo. Qué fácil es decir te amo, pero qué difícil es expresarlo si no lo sientes. Uno puede sentir si es genuino o no es genuino el amor. El propósito de Dios al mandar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue para demostrarnos el gran amor que nos tiene. Si nosotros podemos ver ese ejemplo por parte de Dios, que sacrificó a su único hijo en amor a nosotros, entonces entendemos que el amor también representa sacrificio, que el amor representa entregarse para demostrarle a la humanidad. En este caso, Dios quería demostrarle a la humanidad cuál era el grado de amor que sentía para cada uno de nosotros. Entonces, yo veo gente que está muy carente de amor, y por lo mismo sus palabras son lastimosas, son ásperas, porque ni ellos mismos se aman, o quizás nunca nadie los ha amado, y eso es triste, porque viven lastimados, pero no se aman y no dejan que nadie los ame, porque como nunca nadie los ha amado, prefieren el desprecio que el amor. Hermano, no tenga usted ese corazón. Aprenda a amar y ámese a sí mismo. Dios ya entregó a su Hijo Jesucristo por amor a usted. Fue sacrificado, hasta la última gota de su sangre fue derramada en amor a nosotros. Nuestro Señor Jesús se entregó por amor a cada uno de nosotros y en obediencia. Ese es el ejemplo que debemos seguir del amor perfecto. Aprendamos a desprendernos, no económicamente, no hablo de economía, hablo de sentimientos, de exponernos delante de los demás y amar con libertad. Pero si ni te amas a ti mismo y nunca nadie te ha amado, entonces no estás experimentando ni le estás dando el peso al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, ni al sacrificio de nuestro Señor Dios para mandarnos a su Hijo unigénito
para que fuese el sacrificio único y perfecto en propiciación de amor hacia nosotros. Fue con el propósito de demostrarnos: yo te amo y quiero lo mejor para ti, y soy capaz de entregar todo para que tú el día de hoy estés aquí y no te vayas al infierno y no pagues por tus pecados, sino que alguien ya pagó por ti. Nos está dando garantía de amor. Entonces nosotros andemos con amor, que nuestras palabras reflejen amor, porque me ha tocado convivir con gente que te dice: es que te estás gorda, estás feo, estás chaparro, estás alto, ay, es que tú no te calles, puro gritas, puro esto, y no hay un acto de amor. Siempre son quejas, siempre son cuestionamientos, y uno dice: bueno, si yo amo, ¿por qué siempre voy a estar dando palabras hirientes? El que ama aprende a construir con palabras de amor hacia los demás. Y es triste ver cómo personas pues no tienen esa calidez al hablar y que son ásperos. Pero digo, bueno, esto es un manual para todos los creyentes, no para los pastores, hijos de pastores, maestros. Es para todo. Es un deber que todos los creyentes debemos de llevar a cabo. Todos debemos de amar, todos debemos de desprender nuestro corazón y aprender a ser sinceros con nuestras emociones, porque si no, pues no somos humanos. Quizás somos extraterrestres, quizás somos máquinas, porque el que no siente, el que no se conduele, el que no ama, no puede ser un ser humano. Entonces, amemos con nuestro corazón. Y si usted quizá fue lastimado o lastimada en el pasado y eso es un impedimento para que usted pueda amar a otras personas, pues entonces póngase a cuentas con Dios y deje que Dios sane su corazón para que usted pueda ser una persona que ame. Porque dice la palabra que todo va a pasar, las profecías se acabarán, pero el amor siempre va a permanecer. Y qué triste que lo que va a permanecer no lo tenga. Entonces, ¿de qué le sirve saber toda la palabra? ¿De qué le sirve ser un maestro que enseñe la ley si realmente no hay amor en su corazón? Al final de cuentas eso no va a valer, sino va a valer que tanto amaste a las personas. El amor cubre multitud de faltas. Eso lo debemos de entender, pero no solamente debe de ser de una parte, sino que todos tenemos el deber cristiano de amar a nuestro prójimo y a nuestro próximo, y al que nos maldice y al que obra en nuestra contra, debemos de bendecirlo y de amarlo, porque eso es lo que nos dice la palabra. Aunque te hagan mal, tú debes de amar, porque entonces no eres un hijo de Dios, porque no sabes amar a aquellos que te vituperan, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que se consideran tus enemigos, porque como hijos de Dios no debemos de tener enemigos, ¿verdad? Pero hay gente que simplemente te toma como su enemigo, pero tú tienes que tener la capacidad de amarlo, aún en cuanto obra en tu contra, pues tú sabes que Dios siempre obra a tu favor. Amén. Entonces este punto es muy importante, es el punto número 5 que nos muestra los deberes cristianos que debemos de amar, pero es el más importante porque es en esto lo que se resume el Evangelio y la palabra de Dios, en amor. Entonces, si tú no amas, no estás siendo un hijo de Dios y no estás cumpliendo con tus deberes cristianos. Punto número 6. Vamos a leer el verso 11. El que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos de dejar la flojera o la pereza. Todos debemos anhelar servir a Dios y que nuestras acciones constantemente hablen de nuestra fe en Jesucristo, no postergando testificar ni hacer el bien. No seamos flojos, amados hermanos. Muchos dicen: ay, ya me cansé, porque yo ya llevo 20 años en el Evangelio y yo ya me cansé. La palabra dice que no seamos flojos, que no seamos perezosos. Yo me imagino y me pongo a analizar cuánto tiempo vivieron en el Antiguo Testamento las personas,
y aun cuando ya eran de más de 100 años no se cansaban de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros que apenas tenemos poco tiempo, ya estamos cansados, abatidos y creemos que ya lo dimos todo. Cuando estas personas llegaban hasta los 150 años sirviendo al Señor y no se cansaban y les decían, y ellos se sentían fuertes porque habían entendido el propósito de Dios para su vida y sabían que su edad no iba a afectar en nada mientras Dios estuviera con ellos. Pero aquí ya van llegando los 3 años que reciben a Jesús y ya se están rindiendo. Dicen, ay, yo ya le serví 3 años en la iglesia. Ay, no, yo ya te serví. Casi dicen, ya te serví 10 años. Ya fuchi, ya me cansé. Yo digo, bueno, y entonces esos hombres, varones valientes de Dios y esas mujeres guerreras de Dios, llevaban tantos años sirviendo y nunca bajaron la guardia. Yo digo, bueno, ellos deben de ser nuestro motor, nuestro motivo de inspiración para que no seamos flojos ni perezosos de la palabra. Digo, pero casi la gente te dice, yo ya te llevo sirviendo 20 años, ya pagué mi condena por ti. Yo digo, bueno, y nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? Y todos los discípulos, todos los apóstoles, los profetas mayores, menores, todos los reyes que sirvieron al Señor y el pueblo que estuvo ahí y las mujeres que sirvieron y se entregaron al Señor. Yo digo, bueno, y ellos vivían mucho más años y no estaban tan quejosos. Y yo digo, bueno, si ya eran viejos y tenían menos achaques que uno, porque uno empieza, ya me duele aquí, yo ya te serví, yo como si fuera su esclavo y uno fuera su dueño. Yo digo, bueno, pues ok, ya me serviste, pues adiós. Pero veamos estas personas cómo creían y utilizaban su deber en creer en Dios, y los que creían en Jesús en el Nuevo Testamento, cómo no se cansaban, y a pesar de que a ellos sí les iba mal, ellos sí la sufrían, ellos sí eran lastimados, vituperados, señalados, a ellos sí los iban persiguiendo, a ellos sí los procuraban matar, y a nosotros que ni nos hacen nada, nada más nos dicen no, ya nos ofendimos. Qué delicados. Somos tan delicados, y eso que no llevamos ni la mitad de años que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Job, que todos esos grandes hombres de fe, y nosotros ya estamos como que, ay, yo ya me voy a jubilar. Ya estamos colgando los tenis antes de tiempo. Queremos que Dios nos pague por lo que hicimos 2, 3 años, 10, 5, 15, 20. Te graduaras a que te vas con él. Cuando yo veo como Pablo decía que bueno, que él ya había terminado, pero pues si se ocupaba en algo más, pues que se ocupara, ¿no? Y yo digo, bueno, y él ya estaba grande, y uno que apenas va empezando, ¿por qué se va a dar por vencido? Y si algo que yo le quiero dejar a mi hijo es que él no se deje guiar por su edad, sino que la motivación por el amor que sentimos a Cristo nos lleve hasta donde nos tenga que llevar. Ya sea que cumplamos 50, 70, 80 años, que Dios nos permita vivir, que los vivamos en servicio al Señor. Porque digo, bueno, pues que me digan dónde se llenan ahora los formularios de renuncia y de jubilación, porque muchos pastores ya, ay mira, tú ya te llevas la iglesia, hijo, porque yo ya, y los ves bien jóvenes corriendo, haciendo zumba, pero no quieren estar en la iglesia. Y hablo de personas que son o fueron pastores y que aún no era su tiempo de dejar la obra del Señor, pero ya la delegaron. Y dicen, es que es tiempo de cumplir mis sueños. No era como que tú ya y vete a vivir ahí escondido y que los demás sigan trabajando. Cuando los mandaba a llamar es porque ya se iban a ir a su presencia. Y ya les decía, delégaselo a tal, y les daba las instrucciones precisas. Entonces, amemos y no nos cansemos de amar, porque el amor no tiene fecha de caducidad. Entonces no amas, condicionas tu amor. Un amor falso, porque el amor verdadero no tiene fecha de caducidad. Ahora vamos a ir al punto número 7.
Quiero que me acompañe ahí mismo en Romanos 12:12. Vamos a volverlo a repetir. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El gozo y la constancia deben de ser nuestros acompañantes a lo largo de todo nuestro caminar. Debemos de estar gozosos en los buenos momentos, gozosos en los malos momentos, y debemos de ser constantes. Eso quiere decir que el gozo tiene que prevalecer ante cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, sea un momento en el que nos sentamos en el monte, sea un momento en el que nos sentamos en el valle. Nosotros debemos de permanecer con el gozo y no detenernos, dice, ser constantes. O sea, seguir caminando a paso firme, constante, no deteniéndonos, no jubilándose, porque hay personas que como ya se cansaron pierden el gozo y dicen, yo ya me detengo aquí, yo ya no le sigo, hay que le siga a otro. Pero yo digo, ¿qué hay de esas personas que dice la palabra que son gozosos y que son constantes? Pues alcanzan a ver la gloria de Dios, porque nada los detuvo para alcanzar el propósito que Dios había predestinado en sus vidas desde el vientre de sus madres. Eso quiere decir que el no detenerse nos va a llevar a ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Yo la verdad pienso que es importante que no nos detengamos, porque muchas veces vamos caminando, queremos correr y nos cansamos. Queremos correr en la palabra y nos cansamos. Yo siento que nosotros debemos de caminar a paso firme. Quizá vamos despacio, pero vamos seguros y vamos gozosos. No queramos llegar arrastrándonos porque ya corrimos, sino que seamos constantes, que demos pasos firmes, pero que no se detengan, sino que vayamos paso a paso de la mano del Señor, pasando las circunstancias que nos toquen pasar, ya sea por nuestras malas decisiones, por nuestras buenas decisiones o por la voluntad de Dios. Pasémoslo en gozo y con constancia, porque hay gente que se queja de su condición siempre. Yo he aprendido que quizá no puedes cambiar las situaciones, pero aprendes a vivir en las situaciones y a dar gracias a Dios por lo que tienes, porque pudieses estar peor. Hay gente que sí está desamparada, hay gente que en verdad está desahuciada, hay gente que de verdad está pasando situaciones difíciles y nosotros nos ahogamos en un vasito de agua. Entonces, que el gozo no se pierda y seamos constantes, hagamos el bien con constancia, no cuando nos conviene hacer el bien, no cuando queremos algo a cambio hacemos el bien, sino que siempre debemos de procurar lo bueno. Muchos dicen, es que yo no te entiendo, pero ¿por qué eres así? Bueno, entonces lee los deberes cristianos para que puedas entender la palabra y puedas aplicarla. O ¿sabes qué? Mejor como eres tibio, pues aléjate del Señor, para que así, si eres frío, Dios te puede traer a lo caliente, pero pues no seas un tibio. Porque la gente como que no entiende nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, como que le hace, ay, qué persona tan rara, pues ¿por qué eres así? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué? Y yo digo, bueno, lee los deberes cristianos y entiende cuál es mi responsabilidad como hija de Dios, y si tú crees, aprende cuáles son tus deberes como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. Pero qué triste es como que te digan, ay, es que como que eres mensa porque tú te dejas que te hagan así, o que tú eres tonto, y tú sabes que la palabra te invita a amar a tus enemigos y te invita a gozarte. No es que estés loco, que estés pasando una mala situación y estés feliz, es que simplemente el gozo proviene del Señor. Pero qué triste es ver a los cristianos, a los creyentes, que nada más les viene una ráfaga y están así. Y les dice, y bueno, y no que de gloria en gloria y victoria en victoria.
sino que en esos momentos de dificultades cuando realmente debemos de demostrar que hay un gozo en nuestro corazón, porque aunque quizá no tenemos nada en el bolsillo, o que quizá estamos pasando una situación emocional difícil, o que quizá ya nos enfermamos, o ya se nos fue la luz, o ya se fue el gas, o ya se fue el agua, o ya se nos juntaron todo, ya debemos 2 colegiaturas, pero seamos gozosos. Creamos que el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas y que así como se encarga de suplir las necesidades de las aves, se encargará de suplir nuestras necesidades, y aprendamos a caminar en fe. Seamos personas alegres, gozosas y constantes, no que cuando viene la tribulación nos detenemos. Porque entonces imagínense si los pastores se detuvieran o todos los servidores se detuvieran cuando tuviesen un mal momento, pues entonces quizá nunca habría servicio, quizá nunca habría palabra, quizá yo hubiera dicho hoy, ¿saben qué? No quiero, porque no estoy bien, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Pero el gozo proviene del Señor, y aquel que quiera arrebatar el gozo es porque quizás no lo tiene. Y aquel que no es constante quizás es porque no está seguro a quién está siguiendo. Pero seamos personas de gozo y de constancia, porque todos los creyentes debemos de poner a trabajar nuestra fe. Trabaje su fe, hermanos. Si usted tiene poca fe y por eso no tiene gozo y por eso no hay constancia, pues entonces trabaje su fe. Punto número 8. Me acompañan al versículo 13. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En nuestro manual, entonces, el que tenemos que tener a la mano, tenemos que anotar que debemos de estar interesados por las necesidades de los demás y dejar de delegar o ser malintencionados al decidir quién debe o no ayudar. Entonces, debemos de gozarnos con los que se gozan, debemos de aprender a ser empáticos, personas que sintamos lo que la otra persona está sintiendo. Si está gozosa, gocémonos. Si está triste, aprendamos a sentir esa tristeza y hacernos parte de ella, porque esto es lo que nos va a fortalecer. No dejemos de decir, ay, no, a este hermanito no. Si llora, pues que llore, tú no le hagas caso, tú pásate de largo y como que no pasa nada. Sino que todos tenemos como deber cristiano hacernos parte de las necesidades emocionales, físicas o espirituales de nuestros hermanos. Si tú ves que el hermano está abatido, está pasando por un mal momento, pues no te cuesta nada charlar un rato con el hermano y orar por él. No te cuesta nada sentir su necesidad y llorar con él si nace de tu corazón, porque tú estás amando y estás sintiendo lo que otra parte, otro miembro del cuerpo de Cristo está sintiendo. Porque al final recordemos que aunque todos tenemos nuestra función y aunque todos somos distintos miembros, todos somos parte de un solo cuerpo. Entonces debemos de procurar a los miembros de este cuerpo, porque al final nosotros somos como los Transformers, ¿verdad? Nos juntamos y somos uno, pero mientras como que estamos dispersos. Pero somos Transformers cuando estamos juntos, porque cuando estamos juntos, entonces nosotros formamos un solo cuerpo. Y por eso, como somos partes de un solo cuerpo, tenemos que sentir lo que otra parte del cuerpo está sintiendo, otro miembro del cuerpo está sintiendo. Y amemos y demos y tengamos ese amor, esa empatía para saber hacernos parte de las necesidades de nuestros hermanos. Y si podemos suplirla, la suplimos, y si no, los dos o todos los miembros los sometemos en oración para que Dios nos dé la respuesta. Siguiente punto, vamos a ir al capítulo 12, verso 14.
Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso quiere decir que nosotros tenemos que bendecir. Nuestra boca tiene que ser un utensilio para que salgan palabras de bendición. Incluso cuando estamos pasando circunstancias difíciles, tenemos que aprender a bendecir a aquellos que pues obran en nuestra contra, o que no les agradamos, o que no somos su persona favorita. Aún así debemos de aprender a bendecir. Amén. Pero ¿qué es lo más fácil? Pues maldecir. Es más fácil. Quiero que me acompañen por favor al versículo 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno de delante de todos los hombres. Entonces, ¿qué nos dice este manual de deberes cristianos? Que nosotros debemos de evitar hacer la justicia bajo nuestra propia mano. Debemos de dejar de adjudicarnos la venganza que le corresponde a Dios, y dejar de anhelar esa venganza, porque muchas personas como que no se lo sacan de su cabeza, ¿verdad? Ojalá y le vaya mal, y que cuando Dios lo va a pagar, lo pague bien por todo lo que me hizo. Y nosotros debemos de entender que si es voluntad de Dios aplicar la venganza con la persona, lo va a hacer, pero si no, nosotros no nos vamos a poner a vengarnos de cada persona que nos hace algo malo. Entonces debemos de tenerlo a la mano, debe ser nuestro pan de cada día, saber que nosotros no somos Dios y no debemos de tomar la justicia por nuestra propia mano. ¿Qué pasa con las personas que aplican la justicia bajo su propia mano? Dicen: si me matan a mi hija, yo voy y le mato a su hijo. Entonces seríamos igual que los que no conocen la palabra, aquellos que desconocen la voluntad de Dios. Seríamos igual que ese tipo de personas que matan a sangre fría. Entonces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que conocemos por medio de nuestro manual, de nuestro instructivo, nuestros deberes cristianos, sabemos que si es voluntad de Dios que haya una justicia, la habrá, pero no vamos a dormirnos ni a despertarnos pensando en que le vaya mal a esa persona, sino que vamos a dejar reposar nuestros pensamientos en Dios, y Dios sabe si hará o no hará. Pero mientras nosotros vamos a desear el bien y confiar en que Dios hará lo que esté en su voluntad. Y eso es algo que debemos de entender, y debemos de dejar de aferrarnos, aunque Dios dice que de Él es la batalla y que mía es la venganza. Nosotros no por eso vamos a estar pensando en las 1000 formas que Dios podría vengarse de esa persona que te hizo algo malo, sino que tú vas a centrar tus pensamientos, confiar en Dios, y Dios hará, y su voluntad es perfecta y no la vamos a cuestionar, ni vamos a pasar todos los días de nuestra vida al pendiente de la vida de la otra persona para ver si Dios ya le hizo caer la justicia o no se le hizo caer. Entonces debemos de estar conscientes que esto va a dañar solamente nuestra alma y nuestro espíritu, que debemos dejar reposar nuestros pensamientos en Dios, nuestros pensamientos cautivos de venganza, y dejar que Dios haga su voluntad en la otra persona. Eso es algo básico que nosotros como creyentes debemos de llevar a cabo, debemos de entenderlo, y debemos de dejar que Dios actúe de acuerdo a su voluntad. Quiero que me acompañen también al verso 18. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Mantener la paz es aprender a convivir con todas las personas, evitar las diferencias, las peleas innecesarias, y perdonar constantemente las fallas del prójimo. Debemos de aprender a mantener la paz con los demás. Pero hay personas que como que siempre están con la espada desenvainada, ¿verdad? Quieren guerra y dicen: es que yo no me voy a dejar de nadie, es que yo me voy a defender, es que yo... Y siempre están dispuestos a pelear. Y yo digo, dice que nosotros debemos de calzar el evangelio de la paz. ¿Y por qué siempre llevamos la espada desenvainada? Cuando tú vas con el evangelio de la paz, o sea, tú no vas con la espada desenvainada, tú vas
con tus pies prestos para lo que se tenga que hacer, vas con tu cuerpo dispuesto a lo que se tenga que hacer para mantener la paz, para ser un portador de la paz. Pero sin embargo, si tú quieres ser portador de la guerra, entonces no estás siguiendo tus deberes cristianos básicos. Debemos de aprender a convivir con todas las personas, con todas. Muchos dicen, ay, yo no quiero porque él es así y yo soy diferente. Si nosotros somos creyentes, si nosotros sabemos la voluntad de Dios, recordemos que nuestro Señor Jesús estaba dispuesto a hablar con todo tipo de personas, pero no por eso Él actuaba o cambiaba su forma de pensar, su identidad de hijo de Dios, por las personas por las que se estuviera rodeando, sino que Él brillaba. Y nosotros dicen, no te acerques a Él porque Él es así. Nosotros debemos de aprender a ser portadores de la paz. Así estemos con personas que siempre están declarando la guerra, nosotros debemos de mantenernos en la paz de Dios. Porque hay personas que de verdad que sí viven una vida queriendo provocar a otros para que haya una pelea. Pero nosotros como portadores del Evangelio de la paz debemos de estar en paz con todos. Y estar en paz es procurar y pasar por alto quizás circunstancias, comentarios, peleas. Yo eso lo he aprendido, pero viéndolo. Por eso digo, nosotros como nuestros deberes cristianos es aplicar lo que vemos, lo que leemos, debemos de aplicarlo, porque genera un mayor impacto si tú lo ves que una persona lo está haciendo. Y yo lo he visto y digo, bueno, qué bonito es ver que una persona que está en paz, aunque le quieran perturbar su paz, se mantiene en paz, y esa paz como que se transmite y tú empiezas a estar en paz porque ves que la persona está en paz. Y que aunque la otra persona esté constantemente picando, esté constantemente diciendo, esté constantemente provocando, la persona que está en paz no cae en provocaciones. Y yo digo, wow, qué bendición poder ver la palabra aplicada en la vida. Y eso, digo, bueno, si es posible, porque uno como nunca ve a nadie que lo aplique, dice, pues es imposible, pues ¿cuándo vamos a estar en paz? Pero si usted lo intenta, va a ver cómo el ambiente cambia y cómo el testimonio, llevar la palabra por obra, nos lleva a otro nivel espiritual. Y para el siguiente punto quiero que me acompañe al verso 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si en algo quisieras tomar tu propia venganza, si sientes que tienes la autoridad de pagar ojo por ojo, estás equivocado. Independientemente si eres un congregante o si eres un anciano de la iglesia, Dios es quien da a cada quien de acuerdo a lo que hay en nuestros corazones y de acuerdo a su propósito. Nos debemos tomar el lugar de hijos de Dios. Esto quiere decir que nosotros debemos de entregar esos sentimientos de venganza a Dios. Y no importa si somos congregantes de unos pocos meses o si ya somos ancianos de la iglesia, a todos nos corresponde la responsabilidad de delegar la venganza al Señor, y Él hará si es su voluntad. Y debemos de aprender a aceptar también si Dios desea no proceder a vengarse, sino a dar una mirada de misericordia hacia la persona. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos procurar la misericordia, pero muchas veces exigimos venganza, casi queremos ver sangre correr, pero pues debemos de aprender a que en Dios está, y si hace la venganza suya o si actúa con misericordia hacia la persona. Y si Dios decide actuar con misericordia, no vamos a vivir enojados con Dios,
pues Dios sabe lo que hace. Él tiene el control sobre todos y cada uno de nosotros, y sus planes son perfectos, y sus tiempos son perfectos, y su voluntad es perfecta, y nosotros debemos entender que somos imperfectos y que no sabemos si Dios tiene preparado algo para esa persona y Dios se quiera glorificar en esa persona. Entonces nuestros pensamientos de venganza deben quedar cautivos en el nombre de Jesús y aprender a aplicar la misericordia también nosotros. Esto es parte del manual de todos los creyentes en Cristo, sin importar su nivel, su grado, los años que lleven, los meses que lleven. A todos nos compete llevar los mismos deberes cristianos en donde quiera que vayamos. Verso 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Debemos ser misericordiosos. Siempre debemos pagar a los que nos hacen mal con buenas actitudes. Nuestra identidad de hijos de Dios es algo que no podemos ocultar o seleccionar de acuerdo a la persona. El sol sale para todos. Esto quiere decir, amado hermano, que nosotros debemos aplicar la misericordia y debemos de tener corazones reales, que tengamos la capacidad de pagar un mal con un bien, porque un verdadero hijo de Dios sabe pagar el mal con el bien. Y no seamos de los que seleccionan, de decir, bueno, porque sí me cae bien, lo perdono, y como me cae mal, pues no lo perdono y no actúo con misericordia, sino que caiga la ira de Dios sobre él. Recordemos que la palabra nos dice que el sol cae y sale para todos. Seamos buenos o seamos malos, Dios hace que el sol salga para todos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para seleccionar a las personas que merecen misericordia y a las que no merecen misericordia? Todos merecen esa misericordia, ese amor, esa compasión. Así como Jesús la tuvo por las multitudes, nosotros tenemos que adoptar esa identidad de hijos y tener misericordia por las multitudes. Saber que están perdidas, están extraviadas, a veces desconocen la voluntad de Dios, a veces simplemente son hijos pródigos que estuvieron en la palabra pero se decidieron tomar su camino. Pero aún así, en medio de que si conocen o no la palabra, nosotros debemos de ser y hacer nuestros deberes cristianos, que es aplicar la misericordia ante cualquier tipo de persona. Debemos de tener corazones que aprendan a amar y a sentir lo que otros sienten, e incluso cuando practiquen el mal en nuestra contra. Amén. Y eso es algo fácil, pero que a nuestro ego, a nuestra altivez, al decir que no quieren que nadie los pisotee, por temor a que supuestamente sean subajados o que sean humillados, prefieren no aplicar la misericordia. Pero hacer la misericordia de acuerdo a la voluntad de Dios no es que te vas a subajar, no es que te vas a humillar, sino es que vas a cumplir la voluntad de Dios. Y si alguien te hace un mal, tú tienes que tener la capacidad como hijo de Dios de pagar con bien. Dice que si tiene hambre, le des de comer, y si tienes sed, le des de beber. Que lo hagas con el corazón, no creyendo que tú no necesitas de nadie o que tú eres independiente. Todos necesitamos de todos, porque como les dije, somos transformers. Todos estamos separados, pero somos un cuerpo en Cristo. E incluso aquellos que no conocen la voluntad, que están perdidos, extraviados, como ovejitas, ¿verdad?, que no tienen pastor, que no tienen quien los guíe, nosotros tenemos que pagarles el mal con un bien. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que está extraviada. La persona extraviada no está loca, no está mal como dicen los mundanitos, no.
son creyentes y no creyentes. Dejémonos de esos estereotipos feos, ¿verdad? Que solo apartan más a la gente, sino saber que son personas que no son creyentes y que están extraviadas y necesitan personas como nosotros que apliquemos los deberes cristianos, que apliquemos la palabra para que dejen de estar extraviados, para que conozcan un camino, para que nosotros seamos un instrumento de honra delante de Dios, para que ellos puedan inspirarse por medio de nuestra vida como instrumento de Dios y puedan llegar a encontrar el camino que deben de seguir. Pero si nosotros solo aplicamos la misericordia para los que nos hacen el bien, entonces ¿qué provecho podemos encontrar en ello? Pero sin embargo, si nosotros hacemos misericordia a aquellos que nos procuran el mal, entonces Dios lo va a tomar en cuenta, y téngalo por seguro que en el momento del juicio y en el momento del galardón, Dios lo va a tener por recompensa, como por algo grato, como un sacrificio agradable, porque lo hicimos con nuestro corazón. Y el último punto es que la victoria de los creyentes viene en el momento en el que tenemos la capacidad de vencer el mal con el bien. Todo este manual se resume en que nosotros vamos a obtener victoria en nuestras vidas en el momento en el que adoptamos la identidad de hijo, que sabemos que los deberes cristianos no solamente le corresponden a las personas que están en los púlpitos en las iglesias o sirviendo en algún área de la iglesia, sino que es algo que nos debe de importar ejercer a todos y cada uno, seamos pastores, seamos profetas, evangelistas, seamos servidores, seamos lo que sea. Mientras seamos creyentes de Jesús, tenemos que cumplir con nuestros deberes cristianos. Y un deber es algo que tenemos que hacer, es una responsabilidad que tenemos como creyentes, es una responsabilidad que nos corresponde a todos y cada uno de aquellos que hemos declarado que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. No hay como que una selección por parte de Dios. Si tú decidiste seguir a Jesús, entonces te corresponde. Si tú has decidido entregar tu vida a Jesús en amor, te corresponde. Si tú eres un hijo de Dios, entonces te corresponde cumplir con estos puntos. De igual forma los unos con los otros. Estos pasos nos van a ayudar, que muchas veces queremos elegir qué personas deben de aplicarlo y qué personas no. Como buenos jueces nos creemos capaces de seleccionar el rango de responsabilidad de cada creyente de acuerdo al título que tenemos dentro de la iglesia. Pero debemos entender que la congregación completa tiene la responsabilidad de cumplir con los deberes cristianos. La palabra nos invita a que todos seamos partícipes de estas acciones como un manual de comportamiento como verdaderos hijos de Dios, en donde cada punto nos invita a evitar contender los unos con los otros y atribuir responsabilidad a todos los de la iglesia, invitando a todo creyente a cambiar su manera de pensar para tener una vida espiritual saludable. Eso quiere decir que a todos nos corresponde cumplir estos requisitos. Bueno, nos vamos a despedir de las redes sociales, esperando que este mensaje sea de bendición, que pueda contribuir a tu vida espiritual y que puedas aplicarlo para mejorar y para entender cuáles son los deberes de todos y cada uno de los creyentes.